Entonces, decimos chicos que entonces esos errores, como son el error sistemático, que se estima por medio del sesgo y que nos da una expresión de la veracidad, es decir, qué tan lejano está mi media aritmética de ese valor de referencia, y la precisión, que tenemos la capacidad de estimarla por medio del error aleatorio, el cual se estima o se calcula o se determina por medio de los parámetros estadísticos de estadística descriptiva, que son la desviación estándar y el coeficiente de variación. La desviación estándar cuando tenemos una dispersión en unidades del mensurando y un coeficiente de variación cuando tenemos unidades relativas o cuando queremos comparar valores relativos, pero no en las mismas unidades. ¿Ok? Entonces tenemos el error aleatorio. El error aleatorio nos ayuda a estimar tanto la repetibilidad, condiciones de repetibilidad, como lo dice literalmente la palabra, es que se repite todo. La precisión intermedia, donde tenemos parte de esa repetibilidad que ya ha cambiado, entonces, pero es inherentemente de mi infraestructura, de mi laboratorio in situ. Y tenemos la reproducibilidad, que es cuando ya hemos salido de las paredes del laboratorio y hemos comparado esa precisión o esa dispersión obtenida con otros laboratorios, con otras regiones, con otros programas, y entre esos hacer ensayos de actitud, es decir, sistemas de aseguramiento de la calidad externa. Con la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad podemos determinar la precisión o podemos estimar esa alta o baja precisión o imprecisión que tenemos. Entre estos dos, la exactitud, que son la precisión y la veracidad, nos definen una exactitud, y la exactitud nos dan un rango de aplicación, es decir, dónde nosotros podemos trabajar, en qué rango tenemos intervalo de trabajo, intervalo de aplicación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hablamos de la media aritmética, sabemos que la media aritmética se calcula como la sumatoria de los diferentes mensurandos obtenidos sobre el número de mensurandos. Eso es lo que nosotros conocemos como la media aritmética o el promedio. Si hablamos de la desviación estándar, estamos hablando de la diferencia entre los valores obtenidos con este valor de esta media aritmética o valor central. Disculpen. Y con respecto al número de datos, menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué menos 1? Porque esta desviación es muestral, es decir, es una estimación de mu, donde mu es la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Muy bien. También tenemos la varianza, que la varianza es como ese análisis de la propagación de los errores. Y tenemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es donde cogemos la desviación estándar, la dividimos sobre la media aritmética, la multiplicamos por 100 y nos da un coeficiente de variación relativo en términos de porcentuales, y este coeficiente de variación es principalmente usado cuando nosotros tenemos o vamos a comparar precisiones que tienen diferentes magnitudes o unidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos en estas estimaciones. Vamos a hablar de cómo se estima la precisión y qué nos dice la norma ISO 5725-3 o numeral 3 sobre esta estimación. Ustedes ya conocen lo que nos dice la norma, ya la hemos aprendido porque se aprendió desde Metrología 1, se recordó en Metrología 2. En Metrología 2 se hizo una aplicación, ¿cierto?, con valores de laboratorio, y nos decía que la precisión es un parámetro que se establece en términos de la repetibilidad y de la reproducibilidad, es decir, qué tanto nosotros podemos hacer repetible un experimento en las mismas condiciones, con las mismas condiciones, donde no cambian ni el equipo, ni el analista, ni las condiciones de influencia. Esas condiciones me definen la repetibilidad, como lo dice su palabra, donde todo se repite. Y la reproducibilidad es donde vamos a reproducir, por lo tanto, hay condiciones que ya no se repiten, sino que se reproducen. Entonces, por lo tanto, al reproducirlas, no estamos repitiendo. Entonces, tenemos que tener un equipo que cambia, o un analista que cambia, o una condición que cambia, o una infraestructura o un laboratorio que cambia. Entonces, por lo tanto, la precisión se establece en términos de la repetibilidad y la reproducibilidad, y se expresa en términos de la imprecisión, es decir, de la falta de precisión,
y se calcula con la desviación estándar. Nos dice la norma ISO 5725, numeral 3, que la precisión, ¿cierto? Es la precisión bajo condiciones de repetibilidad, es decir, la repetibilidad es donde tenemos iguales condiciones, igual laboratorio, igual analista, iguales equipos en intervalos de tiempo corto. Cuando nosotros hablamos de la repetibilidad, hablamos de realmente intervalos de tiempo muy cortos. Y nos dice la norma que como mínimo para registrar esa repetibilidad en intervalos de tiempo corto, lo mínimo que podemos tomar son 6 mediciones, bajo las mismas condiciones, y que deben ser de una sustancia de referencia o una solución patrón a la cual le conozcamos el valor para poder estimar qué tan lejano está y cómo está funcionando y qué tan eficaz está siendo mi sistema de medición. Entonces, teniendo esas 6 mediciones, calculamos la desviación estándar y calculamos el coeficiente de variación de repetibilidad, es decir, de las mismas condiciones o de condiciones idénticas. Cuando hablamos de reproducibilidad, entonces estamos hablando de las condiciones, bajo condiciones de reproducibilidad, podemos tener una condición cambiante. Entonces podemos tener el mismo método, diferentes condiciones, diferente laboratorio, diferente analista, diferentes equipos, y esa versus la otra se registran a los menos 10 mediciones y ojo, en tiempos diferentes y quizá en condiciones analíticas diferentes. Entonces, cuando lo hacemos así, cuando ya registramos más de un día, días diferentes, semanas distintas o infraestructura distinta, ya nos vamos a que el intervalo de tiempo ya no es corto, sino que ya es más elongado, más largo, y por lo tanto la reproducibilidad tiene como característica un tiempo largo, la repetibilidad tiene como característica un tiempo muy corto. ¿Cómo se estima? Igualmente con la desviación estándar, pero la diferencia es que con la anterior, es decir, con la repetibilidad, sería en condiciones repetibles y en esta sería en condiciones repetibles, más bien de reproducibilidad, con una o varias condiciones cambiantes. También se puede determinar la intralaboratorios, es decir, la intermedia. Cuando decimos que se puede determinar la intralaboratorios, quiere decir intralaboratorios significa que vamos a medir la reproducibilidad interna de nuestro laboratorio. Entonces se dice que se sugieren 3 mediciones de un material de referencia una vez por semana, una vez por cada semana, o el comportamiento de la curva de calibración en 3 días distintos. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que para estimar la precisión intermedia o la precisión intralaboratorio, nosotros lo que hacemos es cambiar esas condiciones en 3 días o una curva de calibración en varios días distintos, generalmente 3, para tener un triplicado. Ahora, cuando vamos a hablar de la reproducibilidad interlaboratorio, estamos hablando de la reproducibilidad no intermedia, sino reproducibilidad con R mayúscula. Estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros validamos un método, cuando nos hacemos comparación con un par. Entonces nos dicen que participan diferentes laboratorios que usan el mismo método, la misma muestra en un intervalo de tiempo establecido y se calcula igualmente con la desviación estándar de los resultados de esa validación interlaboratorio, donde me estoy comparando con un par, con otro laboratorio amigo, con otro laboratorio competente, con otro laboratorio a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o esto es claro? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces, chicos, a ver este ejemplo. Este ejemplo nos habla de unos estudiantes que tomaron una misma medida, donde el valor de la medida, el valor de referencia es el 10. ¿Ok? Ellos hacen una titulación y en ese valor de referencia que es 10, ellos obtienen diferentes resultados. Yo quiero que en conjunto, aquí en el grupo, analicemos este tipo de mensurandos o este tipo de resultados obtenidos por cada estudiante. Vamos a analizarlos en términos de la veracidad y la precisión. Entonces, yo, por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿qué se puede decir del estudiante A? ¿Qué podemos concluir del estudiante A? Profe, que el estudiante A tiene mejor precisión que veracidad. Muy bien. Entonces, él tiene una alta precisión porque sus valores entre sí son muy cercanos, pero tiene una muy baja veracidad porque sus valores son alejados del valor de referencia.
Entonces el error que pesa para este estudiante es el error aleatorio o el error sistemático. Profe, el error sistemático porque además que está cometiendo los mismos errores repetidamente para que sus valores den tan iguales. Muy bien. Entonces yo hago una pregunta a Juan Camilo. ¿Qué puedes decir de la habilidad de este estudiante? ¿Qué sería o qué será lo que podríamos analizar, que podríamos mejorar para disminuir ese error sistemático, para corregirlo? Profe, pues dependiendo, digamos, de la prueba que se está haciendo, puede ser pipeteo, puede ser que esté preparando mal las cosas, los reactivos y así. Juan Camilo, cuando me hablas de los reactivos y del sistema de medición, yo diría listo, debe haber algo por ahí que le esté ocasionando, pero yo voy a hablar del pipeteo. Si yo veo los valores de él así de precisos, ¿será que el pipeteo de él tiene algún error? Es decir, ¿será que él tiene problemas en su pipeteo? No, lo más probable es que no. Exacto. Entonces yo, desde que obtengo los resultados, los mensurando sin haber estimado una desviación, sin haber estimado ni siquiera una media aritmética, puedo de antemano, chicos, puedo de antemano empezar a mirar qué es lo que nos está fallando, cuáles son las fuentes de error. Entonces, por ejemplo, yo con el estudiante de A podría decir que él tiene una habilidad desarrollada, pero que hay algo en el método o algo en lo que él está haciendo que está fallando y que le incrementa ese error sistemático, es decir, que le afecta la veracidad. Hasta ahí vamos bien. Vamos a analizar, por ejemplo, el estudiante B. El estudiante B, ¿qué podríamos decir del estudiante B? Es impreciso, no es veraz, pero miren los datos y comparémoslos con los del estudiante C. Son muy diferentes. ¿Qué podríamos decir de B y C? Unámoslos en conjunto. ¿Qué podríamos decir de B y C? Profe, que tanto su precisión y como veracidad son bajas, o sea, mira que los resultados están muy diferentes del valor de referencia y muy diferentes entre sí. Muy bien. Juan Camilo, perfecto. Podríamos decir que tanto la veracidad como la precisión en ambos es muy baja. Entonces son muy imprecisos y de muy baja veracidad o muy poca veracidad. Pero si miramos el estudiante B, ¿qué error tiene el estudiante B? ¿Qué error pesa más? ¿El aleatorio o el sistemático? Y en el estudiante C, ¿qué error pesa más? ¿O ambos pesan igual? En ambos. ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues con el estudiante de pesa más un error aleatorio, porque, no, espere. Profe, Sí, sí, Juan sí, Camilo, sí, da más sí. un error aleatorio porque mira que sus valores están cercanos al valor de referencia, tiene buena precisión, veracidad. Y pues este error, pues ya sabemos, puede ser aleatorio como los que has mencionado antes, o falla de pronto que estás haciendo un método y se va la luz o algo así. Exacto. Y el estudiante se, profe, yo diría que el estudiante se puede tener una combinación de los dos errores, porque mire que puede ser aleatorio, porque hay unos valores cerca de referencia, pero también hay, por ejemplo, otros valores que son como muy alejados, pero son, son precisos, entonces también puede haber errores ahí en eso. Claro que sí, Juan Camilo, así es. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que al estudiante C hay que no solamente capacitarlo, sino hay que entrenar funciones principales o sencillas como son el pipeteo, porque de entrada esa persona tiene desde un pipeteo muy impreciso hasta puede estarle fallando cualquier otra cuestión en el método, ¿cierto? La preparación de reactivos, el manejo de los instrumentos, una cantidad de cosas que pueden estar fallando. En el estudiante C, diríamos que es una persona a la que tenemos que capacitar en todos los sentidos. Si vamos a hablar del estudiante B, en el estudiante B podemos ver que en el estudiante B hay un error sistemático constante. Entonces, al ser constante, es un equipo, ojo, nos está hablando más del instrumento que del mismo estudiante. Entonces, él sí tiene una alta imprecisión, pero si vamos a mirar los datos tienen un paso constante. Recuerden ustedes que el error es sistemático, es ese error que cambia o que varía constantemente y que nosotros debemos analizar, debemos tratar de disminuir, pero que nosotros al ser constante podemos trabajarlo y corregirlo.
Entonces, en este estudiante B está pasando más o está pesando más un error aleatorio que un error sistemático, porque el error sistemático es constante y por lo tanto es un error que se deja manejar. En este que está acá es más fuerte el error sistemático porque él tiene una buena precisión, es decir, no es tan impreciso, pero tiene un problema y es que es insesgado, es decir, está muy alejado del valor de referencia. Mientras que si vamos a hablar del estudiante D, sería como decir que es más o menos la posición a la que nosotros esperamos obtener, es decir, que su precisión sea baja y que su precisión sea más bien muy alta, es decir, los valores de imprecisión sean muy bajos y que su veracidad sea muy alta porque se acerca mucho al valor de referencia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, este ejemplo sencillito nos da para analizar muchas cosas, porque nos da a ver que desde que nosotros tenemos los datos, podemos empezar a analizar cosas como la competencia, como las habilidades, como por ejemplo fuentes de error, entre otras cuestiones. Es claro, ¿cierto, chicos? ¿Es claro lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esos datos, chicos, esos datos de una manera, generalmente los datos se comportan de manera normal. ¿Qué significa? Una normalidad significa que yo no he sesgado o que los estoy midiendo de manera independiente y que no estoy procurando que ellos me den un valor específico. Significa que yo estoy haciendo un ensayo sin estar manipulando esos valores obtenidos. Y por lo tanto, nosotros podemos obtener los valores con una normalidad haciendo esto, lo que nosotros conocemos como una campana de Gauss. Es tan importante el tener los valores con una normalidad, chicos, que inclusive cuando ustedes presentan un examen, chicos, y se ha tenido un comportamiento normal, generalmente en las estadísticas de las evaluaciones podemos obtener con los valores una normalidad. Ahora, esa normalidad la podemos obtener de diferentes formas, es decir, nosotros podemos tener una normalidad con mucha dispersión o podemos tener una normalidad con baja dispersión. Entonces podemos tener una curva de Gauss muy alta, muy delgada, pero podemos tener una curva de Gauss muy ancha y muy bajita. O podemos tener una curva de Gauss ancha y alta, ¿cierto? Dependiendo de la dispersión y de la forma en que nosotros, pues, podamos obtener los mesurandos. Entonces, siempre que nosotros tengamos unos resultados no manipulados, no controlados, es decir, de manera independiente, de manera libre, de manera bien hecha, nuestros datos van a tender a la normalidad. Yo les hago una pregunta, chicos. Si yo les muestro la curva de abajo, la curva inferior, ¿qué preferirían obtener ustedes en estos dos casos? No estoy hablando de una ancha y alta, sino estoy hablando de una delgada y alta y de una bajita y ancha, una curva de Gauss. ¿Qué datos preferirían ustedes obtener? Analizándolo desde el punto de vista de la precisión. ¿Qué datos? ¿Ah, muchachos? ¿Qué dicen? ¿La alta y delgada o la bajita y ancha? Profe, ¿podría ser la alta porque hay mayor precisión? A ver, entonces, muy bien. Entonces, hablamos de que el valor de la media está siempre en la mitad, ¿cierto? Entonces, tenemos una alta, muy bien. Más delgadita, vamos a saber que la dispersión, que los datos se acercan más a ese valor de la mitad, entonces va a ser más preciso. Entonces, vamos a tener mayor precisión en la alta que en la bajita, ¿cierto? Va a ser mucho mayor la dispersión de los datos en la bajita y por lo tanto, digamos que en términos de precisión podríamos mejor preferir la 2 que la 1. ¿Qué quiere decir? Que la dispersión en los datos de la bajita son mayores que en la alta. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir
que de acuerdo a como nosotros vemos los datos, podemos empezar a establecer muchas variables de influencia y muchos factores que pueden estar afectando y cómo contrarrestarlos o cómo disminuirlos. Entonces, cuando hablamos de la normalidad, esa normalidad nos define una confiabilidad. Esa confiabilidad viene dada por la distribución de los datos. Entonces, de acuerdo a la distribución de los datos y a la confiabilidad, que ustedes en Metrología 2 lo conocieron como el factor de cobertura, de acuerdo a la incertidumbre, nosotros podemos dar estadísticamente 3 tipos de factores de cobertura o confiabilidad, que son conocidas. Cuando nosotros calculamos nuestros valores y le damos una confiabilidad del 68%, estamos diciendo que es confiable entre más o menos la media, más o menos una desviación estándar. Cuando nosotros podemos establecer que nuestros datos son confiables en más o menos la media, más o menos 2 desviaciones estándar, manejamos una confiabilidad del 95%. Y cuando nosotros manejamos una confiabilidad alta es porque nosotros decimos que nuestros datos tienen una confiabilidad de la media, más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Ok? Y esto que nosotros llamamos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, fue lo que ustedes conocieron en Metrología 2 como los factores de cobertura que le establecen la confiabilidad a la incertidumbre, cuando aprendieron a estimar la incertidumbre. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Igual, puede ser que yo no sepa estimar la incertidumbre, que yo no haya aprendido a estimar la incertidumbre. Para ustedes que ya tienen una formación de metrología muy buena y ya saben estimar la incertidumbre, chicos, ustedes se pueden dar cuenta y ustedes pudieron aprender que muchas personas cuando no saben estimar la incertidumbre utilizan la desviación estándar como la incertidumbre típica estándar y esa es la que declaran. Claro, a esa incertidumbre típica estándar le hacen falta muchas componentes que hacen que esa incertidumbre sea un poquito más grande, pero que mi incertidumbre entre más pequeña, más calidosa es. Igualmente, esos factores de cobertura aplican para mi desviación estándar, es decir, para mi incertidumbre típica estándar. Hombre, que yo no sé estimar la incertidumbre, pero yo sé que mi desviación estándar es mi incertidumbre típica estándar. Entonces, yo igualmente, como no sé estimar la incertidumbre, utilizo la confiabilidad o del 68% o del 95% o del 99.7%. ¿Por qué? Porque sé que mis datos pueden ser confiables en más o menos una desviación estándar, o más o menos 2 desviaciones estándar, o más o menos 3 desviaciones estándar. Igualmente, si yo no sé estimar la incertidumbre, puedo declarar la confiabilidad de mi desviación estándar. Ustedes lo aprendieron, eso también se puede hacer con pruebas de hipótesis. Muy bien, hay pruebas de por sí, chicos, que no tienen, ojo, ellas como tal, en sus valores obtenidos no tienen una distribución normal. Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando cogemos anticuerpos de inmunoglobulinas, ¿cierto? No se tiene una distribución normal, no se obtiene esta campana de Gauss. Por ejemplo, el tamaño de partículas formados por nebulizadores en los espectroscopios de llama no se obtienen comportamientos normales porque son valores muy especiales. Entonces, cuando nosotros los obtenemos, siempre tenemos datos sesgados, ¿cierto? Entonces, a esos datos, cuando son sesgados o insesgados, se les hace una transformación. Puede ser logarítmica, puede ser raíz, puede ser la transformación que se deba hacer para lograr la normalidad. Y esos datos, esos métodos a los cuales ya se les conoce que no tienen una distribución normal, ya se sabe qué tipo de estadística aplicarle para poder analizar su normalidad y todos los parámetros que su normalidad nos establece según la estadística. Entonces, con esta distribución, es decir, con la campana de Gauss, nosotros podíamos establecer un intervalo o un límite de confianza. ¿Eso qué quiere decir? El intervalo o el límite de confianza es la distribución de las muestras para n medidas, en el caso en que nosotros tengamos muestras muy grandes, es decir, un n mayor que 30. Entonces, el 95% de las medias de las diferentes muestras va a encontrarse dentro de la campana de Gauss o dentro del comportamiento normal. Cuando nosotros queremos establecer un intervalo, un límite de confianza, pues usamos lo que aprendieron ustedes en Metrología 2, que es ese intervalo que me aleja a mí
mis medidas en más o menos 2 desviaciones estándar si tenemos una confiabilidad del 95%. ¿Y esto por qué? Porque normalmente, chicos, esto está establecido por las tablas de TD-Student, ¿cierto? O por las tablas de diferentes tratamientos estadísticos donde se ha demostrado que cuando nosotros tenemos un 95% de confianza es porque esa desviación o esa dispersión de mis valores con respecto a mi media más se van acompañando o están acompañados de un factor de cobertura de más o menos 1,96 que redondeado nos da 2. Es decir, exactamente la misma confiabilidad que se da cuando se estima un factor de cobertura para la incertidumbre de más o menos 2 desviaciones estándar. Y ese factor de cobertura lo conocemos como 2. Ahora, si existen más de 30 datos, entonces yo ya no lo voy a manejar con respecto al promedio, sino con respecto a la media poblacional. Pero si ustedes se dan cuenta, chicos, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo lo estoy haciendo con respecto a mi media muestral, es decir, con menos de 30 datos, pues yo me fijo en la desviación estándar y en la desviación estándar y en la varianza poblacional. Pero cuando lo estoy haciendo con la media poblacional, ya me puedo ir, o sea, para poder estimar la desviación estándar poblacional, lo puedo hacer por medio de la media muestral y la desviación estándar muestral. Y esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros manejamos porque nuestros datos nunca son más de 30. Entonces, manejamos este cuando los datos son más de 30 y manejamos este cuando los datos son menos de 30. Generalmente nuestros datos máximos son sextuplicados, máximo son 10 o máximo normalmente son 3, es decir, el triplicado, el cuadruplicado, el quintuplicado. Muy bien. Al intervalo que cuantificamos con esta fórmula le llamamos el intervalo de confianza. Entonces, profe, es que yo puedo calcular el intervalo con la media aritmética y la desviación estándar. Sí, yo puedo decir, es que mi media menos este factor de cobertura por la desviación estándar sobre la raíz de n me da el límite mínimo o los límites de confianza y en mi media más este factor de cobertura por la desviación estándar sobre la raíz del número de muestras me da el límite de confianza superior. Entonces, con esta fórmula establezco no solamente el intervalo en el que se puede tener una confiabilidad del 95%, sino también establezco los límites, es decir, el límite bajo y el límite alto, o el límite inferior y el límite superior. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Muy bien. A este término de confianza, nosotros le implicamos el poder afirmar que nosotros podemos obtener todos estos límites y estos valores con un grado de confianza lo suficientemente alto como para saber que dentro de este intervalo, dentro de esta campana de gas, dentro de esta dispersión, nosotros podemos encontrar el valor verdadero, así no lo podamos definir o determinar, sino que podemos decir que con un amplio nivel de confianza del 95%, nosotros sabemos que entre estos valores está el valor verdadero que no se puede estimar, que no se puede conocer, pero podemos decir que los valores que nosotros demos dentro de este intervalo son confiables. ¿Por qué? Porque están muy cercanos a ese valor verdadero. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Muy bien. Gracias, Juan Camilo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos estimar el intervalo de confianza, que ya sabemos que con ese se estima el bajo y el alto, nosotros podríamos decir lo mismo que decíamos en la incertidumbre. Pues 1,96 redondeado se acerca a 2, y este mismo señor Z, que es el Z-score, se llama también factor de cobertura en la estimación de la incertidumbre. Y por lo tanto ese Z, así como en la incertidumbre, depende del grado de confianza que yo determine. Hombre, si mi grado de confianza es del 95, entonces yo sé que ese Z equivale a un 2. Si ese intervalo de confianza es muy por debajo de 60 y pico, 68, 67.80 y algo, entonces yo sé que ese más o menos, ese factor de cobertura es más o menos 1, ¿cierto? O 1, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero yo aquí veo otros valores distintos. Claro, estos ya son para confiabilidades distintas que ya se calculan por medio de la
te estudian y él nos da este valor, que este valor es el que nos determina a Z o el factor de cobertura, ¿cierto? El Z-score o el factor de cobertura. Profe, Dime. ese intervalo de confianza, digamos, de un método analítico, va a depender de lo que se realice, pues, ¿cómo me hago explicar? Dependiendo del oficio, del objetivo del laboratorio. Sí, sí, señor. Por Porque ejemplo, si es un laboratorio que está desarrollando, digamos, no sé, vacunas, no debería de tener un intervalo de confianza del 99, pues es como mi pregunta. Juan Camilo, eso sería lo ideal. Que un laboratorio que desarrolle vacunas tenga un intervalo o una una confianza del 95% o 99%, ¿cierto? Pero Juan Camilo, eso también depende mucho de las muestras, es decir, de cómo se desarrollen, de dónde provenga la vacuna, qué anticuerpos sean los que se están manejando. Porque recuerda que cuando nosotros estamos manejando muestras biológicas, las muestras biológicas son muy variables, es decir, no tienen un comportamiento único. Así como nosotros, Juan Camilo, tenemos muchos pacientes, ustedes van a tener muchas muestras de muchos pacientes y cada paciente es único y particular y cada paciente va a tener digamos, un valor distinto y único y particular del mismo. Y ustedes van a tener hasta 1000 pacientes, ¿cierto? Hasta 1000 muestras y todas las muestras son únicas y particulares de cada paciente y ninguno va a ser igual o idéntico al otro. Entonces hay una dispersión, una variabilidad muy alta, que hoy en día se dice que la parte metrológica o la parte de medición no puede depender de esa, es decir, el hecho de que haya tanta variabilidad biológica no implica que mis habilidades, mi competencia tenga que verse disminuida o comprometida o que yo razone o que yo justifique bajas precisiones o imprecisiones o inexactitudes o sesgos con esa excusa de la variabilidad biológica. Pero cuando hablamos de las vacunas, Juan Camilo, estamos hablando de que es material biológico que es muy disperso, que es como tal es biológico y que como tal tiene una variabilidad. Entonces, por lo tanto, se trata de extraer, se trata digamos, en las vacunas de centrar los materiales biológicos que tengan mejor efectividad y que tengan, digamos, entre comillas, un buen comportamiento. Y digamos que se desarrolla una vacuna, Juan Camilo, pero la efectividad de ese material biológico en los seres humanos ya no lo determina el cómo yo lo haga o el cómo lo desarrollé, el cómo lo extraje, el cómo lo sinteticé, sino determina el comportamiento de ese material biológico sobre los animales en los que va a ser aplicada la vacuna. Y eso es tan, Juan Camilo, eso es tan impredecible porque esos son estudios clínicos, es decir, eso tiene que tener un estudio clínico suficientemente alto como para nosotros poder decir, hombre, la confiabilidad que logramos con esta vacuna es de tanto, pero no porque nosotros la hayamos establecido. Mi proceso puede ser bueno, mi purificación puede ser muy buena, la forma en que yo desarrollé la vacuna puede ser excelente, Juan Camilo, pero el comportamiento del material biológico en los animales en los que van a ser aplicados, eso no lo deduce nadie, eso solamente se analiza en los animales o digamos, en los animales de prueba, así se llama. Listo, es decir, en los animales en los que se vacunaron, en los humanos en los que se hicieron las primeras pruebas, que son los que van a ser, digamos, ¿cómo se le dice a eso sin ser grosero? Se le dice los animales de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú me dices que la vacuna debería tener una confiabilidad del 95%, está bien que yo quiera obtener una vacuna que tenga una confiabilidad muy alta, pero cuando estamos hablando de desarrollos de vacunas, no estamos hablando de algo que depende de lo que yo haga, sino que depende del comportamiento de lo que yo hice sobre un material biológico. No sé si me entendiste, Juan Camilo. Y profe, queda claro. Entonces, por ejemplo, en ese caso podemos ver lo que pasó ahorita con el COVID. Entonces, ustedes veían que, por ejemplo, las vacunas, como por ejemplo la Sputnik, que es la rusa, decían, no, es que tiene una confiabilidad altísima del 90 y pico por ciento, pero ustedes podían ver que la Sinovac tenía una confiabilidad mucho más baja y podían ver que la Hansen y Hansen tenían otras confiabilidades, pero esas confiabilidades
Una cosa es lo que diga la persona que lo desarrolla y otra cosa es lo que se dice en los estudios clínicos cuando se ha visto el efecto que hace, es decir, la inmunidad que deja esa vacuna en cada animalito de prueba, en este caso en los humanos con los que se hicieron las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya cuando hablamos de una vacuna, de un desarrollo de un medicamento, así, de un medicamento es muy distinto y digamos que ni tan distinto a una vacuna, porque el medicamento al ser más químico, al ser más sintético o al mismo tiempo al ser biológico, es más, digamos, más purificado que el material de una vacuna, que el material de una vacuna es más biológico y menos purificado que un medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el comportamiento es mucho más, es muy, no mucho más, es muy distinto a lo que uno espera. Ujú. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, estos intervalos de límite de confianza, sí. Y lo que me decía Juan Camilo, yo le entiendo la pregunta. Entonces, nosotros podemos establecer esos intervalos de confianza en los métodos analíticos, sí, porque los métodos analíticos son normalizados, ya se tienen más o menos unos mensurandos, tanto que ya se tienen desarrollados materiales de referencia que caracterizan esa exactitud, es decir, la buena veracidad y la buena precisión que se tiene, o la imprecisión y el sesgo que se mantiene. Entonces, en eso, digamos, en mediciones analíticas normalizadas, estandarizadas, súper bien. Podemos decir que el intervalo de confianza se puede establecer con un nivel de confianza del 99, del 67, del 95, ¿cierto? Y podemos darlo. Pero cuando vamos a decir o vamos a desarrollar un medicamento, una vacuna, la cosa cambia totalmente. Cuando vamos a desarrollar, a innovar, ahí empezamos de cero. Y lo que se va obteniendo es lo que se va viendo en el resultado de su aplicación. Entonces, sí se pueden establecer, pero nunca serían iguales a un método ya estandarizado. Chicos, entonces si nosotros seguimos con el intervalo y el límite de confianza, decimos que cuando nosotros tenemos muestras pequeñas, entonces nuestro intervalo se establece con la media por la t-student, que es un numerito muy similar a estos, es decir, no se aleja mucho al z-score, por la desviación estándar sobre la raíz de n, donde z depende del grado de confianza requerido, donde ese grado de confianza puede ser 90, 70, 86, 85, de acuerdo a lo que nosotros, al grado de confianza que se le esté dando a esa medida, a ese mensurando obtenido, o a la técnica analítica que se esté manejando. Entonces, donde ese t-student tiene unos grados de libertad, esos grados de libertad se refiere al número de desviaciones independientes. Recuerden ustedes que siempre vamos a tener un valor que no es totalmente independiente y que es la media, es decir, nosotros tenemos un número de valores, de mensurandos, y siempre vamos a tener uno que sea el con respecto al cual comparemos los otros. Entonces siempre vamos a tener un grado de normalidad de n-1. ¿Por qué? Porque son los grados de libertad. Yo comparo uno con los otros. Y siempre ese uno va a ser el que me va a disminuir esos grados de libertad. Entonces, el intervalo y límite de confianza se establecen para muestras grandes, para muestras pequeñas y para métodos que no tienen un comportamiento normal, a los cuales se les hace una transformación. Y estos intervalos y límites de confianza hacen parte de la confirmación metrológica, de la validación de un método o de una técnica analítica. Si estamos hablando de la precisión, seguimos hablando de la precisión, podemos hablar que tenemos entonces una precisión en términos de repetibilidad, una precisión en términos de precisión intermedia, es decir, in situ, en nuestro propio laboratorio, en nuestra propia infraestructura, y podemos decir que tenemos una precisión en términos de reproducibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos comparado con otros pares, con otros laboratorios a nivel regional, local o internacional. ¿Qué condiciones necesitamos nosotros entonces para la repetibilidad o para la precisión? Entonces, que las condiciones que pueden cambiar o que podemos tener idénticas son el procedimiento, las condiciones de operación, el lugar, el operador, entre otras cosas. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de imprecisión? Las fuentes de imprecisión pueden ser la experiencia, la habilidad, la calibración, los no mantenimientos, puede ser la estabilidad o inestabilidad de un instrumento o de un reactivo, de una reacción, puede ser las instalaciones físicas,
pueden ser las condiciones ambientales, pueden ser los reactivos, ¿cierto? Porque están mal preparados, porque están contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los errores más comunes en todas las fases de proceso de cualquier laboratorio, ya sea de ensayo, dentro de los cuales están el laboratorio clínico? Entonces, dice así, el objeto de la medición es confirmar o excluir un diagnóstico o mensurando. ¿Qué significa? Cuando ustedes hacen una medición, están tratando de detectar si hay una anormalidad, que en la clínica se llama patología. Entonces, eso quiere decir que lo que ustedes entregan, chicos, sirve como criterio clínico, sirve como interpretación, sirve como criterio clínico para que el médico pueda tomar acciones, para que el médico pueda tomar una decisión con respecto a ese paciente. Entonces, con respecto a esos valores que ustedes entregan, ellos establecen un tratamiento, un pronóstico y también analizan posibles procesos fisiopatológicos que se pueden estar presentando en esos pacientes. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cualquier tipo de error que se tenga en un diagnóstico del laboratorio, ya sea clínico o sea de investigación, puede conducir a equivocaciones que afectan negativamente ese proceso de diagnóstico. Y con un impacto terrible porque es sobre la salud de la población. Entonces, el error, chicos, se define como cualquier fallo en un proceso totalmente. Es decir, que cuando nosotros tenemos o accedemos a un error y ese error no es disminuido, no es captado, no es analizado, se puede definir como un error en cualquier fallo en el proceso en total, es decir, afecta todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un error en el mensurando y no importa que hayan hecho el resto bien, se puede decir que todo el proceso falló. ¿Hay alguna pregunta? Con respecto a eso, entonces, vamos a hablar de los errores en la fase preanalítica. Entonces, si vamos a hablar de los errores en la fase preanalítica, es decir, antes del análisis, podemos decir que hay muchas fuentes de error. Entonces, podemos tener errores que no dependen de mi laboratorio, como son las solicitudes mal hechas, como pueden ser las características y condiciones previas del paciente, es decir, qué tanta preparación, qué tan correcta fue su preparación. Pueden ser estos registros que se hacen malos, ¿cierto? Se hizo un mal registro, se etiquetó mal, ¿cierto? Se hizo una obtención del espécimen no correcta o no se tomó como se debía tomar, ¿cierto? ¿Cómo se transportó? Todo esto pueden ser errores que a mí me afecten ese mensurando y que cuando yo haga ese mensurando puede dar alteraciones. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que tenemos en el laboratorio. Podemos tener un mal registro, ¿cierto? De las pruebas. Podemos almacenar, ¿cierto? Esas pruebas mal. Podemos hacer malos procesos de purificación o de, o de preproceso, de pretratamiento. Podemos tener malas competencias en la dilución, en la preparación, en la distribución. Podemos tener problemas en las elecciones de los reactivos, en las elecciones de los especímenes que vamos a trabajar. Vamos a hablar de causas de error, es decir, cuáles pueden ser las causas de estos errores. Hombre, que si yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo tengo una paciente que está siendo medicada, pero que esa paciente se preparó correctamente para el análisis. Entonces, ella está medicada, pero no avisó que ella tenía un medicamento que podía influir. Entonces, digamos que la preparación en sí se hizo bien, pero no importa porque un error es un error en el fallo total, en el proceso total. ¿Eso qué quiere decir? Ella se preparó muy bien, pero ese medicamento que estaba consumiendo, que estaba tomando, le afectó la medida y por lo tanto no importó si se preparó bien o no, el fallo fue en el proceso total. Es ahí donde estábamos hablando del proceso en total. Cualquier error es una falla y que es una falla que puede afectar el proceso en total. Por ejemplo, si nosotros hacemos una muestra incorrecta, una toma de muestra incorrecta, pues entonces si esa toma de muestra incorrecta
está mal hecha, me puede afectar todo el proceso. A mí me puede llegar, yo puedo hacer correctamente toda la parte analítica, pero si esa muestra está sucia, si esa muestra está contaminada, lógicamente se va a ver el error y eso afecta el proceso en total. Y así sucesivamente vamos a tener muchos otros errores que pueden ser de la parte y sobre la parte preanalítica que me pueden afectar los mensurados y que, ojo, que si yo tengo errores muy grandes, yo tendría que analizar cuál es su fuente. Eso es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo correcto. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de los errores más comunes en la fase preanalítica, hablamos de que normalmente aproximadamente el 70% de las determinaciones clínicas o decisiones o criterios clínicos que toma un médico lo toma basándose en el informe que hacen ustedes microbiólogos bioanalistas. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente nosotros o ustedes se dan cuenta que cuando ustedes hacen una determinación, ustedes hacen un gasto que no representa un gran valor a nivel económico y a nivel social, a nivel de impacto en la salud de la población. Que ustedes si hacen un análisis mal y que si se equivocan y lo corrigen de una y se dan cuenta, eso es un gasto muy pequeño versus una determinación en la salud de una población o en la salud de un paciente. Entonces, a esto vamos en la importancia del laboratorio clínico a nivel de la salud, a nivel del impacto de salud en la población. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes toman o hacen un análisis, no importa errores que se cometen en fase preanalítica, posanalítica o analítica, son de alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque afectan o van directamente a la salud. Y esa salud, cuando una persona es mal diagnosticada, cuando una persona es maltratada, esa salud afecta a su familia, lo afecta a él, afecta a su sociedad, la sociedad en general y a la comunidad. Chicos, yo no sé si ustedes ya saben, yo creo que sí, porque ustedes están en el medio clínico y eso es muy importante. Ustedes saben que hoy en día la medicina, bueno, ya sea en Colombia o en Latinoamérica, por conveniencia de los políticos también está optando a ser así. Está optando por ser preventiva, es decir, por ser una medicina preventiva, una medicina donde al paciente se le informe qué debe hacer o qué debe evitar para no afectar más su cuerpo. Entonces, se tiende a que la medicina hoy en día sea preventiva. Sin embargo, ¿por qué normalmente en metrología se ha pensado siempre en que esa medicina preventiva es necesaria? No tanto como en Colombia o en otros países de Latinoamérica donde es más interés político, sino porque normalmente, chicos, un paciente enfermo afecta a toda su comunidad. Un paciente enfermo es algo que le pesa, que le cuesta, no solamente a su bolsillo, al bolsillo del paciente, sino al bolsillo de su comunidad. Y cuando afecta a su comunidad, afecta la comunidad en general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la importancia del laboratorio clínico a nivel de salud, ¿cierto? Es muy alta, es un impacto muy alto. Entonces, ¿cuál es el papel del profesional o del analista del laboratorio clínico? Entonces, el papel, la responsabilidad de un analista o de un bioanalista, un microbiólogo y bioanalista, es proporcionar la información necesaria para que se tome un buen diagnóstico, para que el diagnóstico que se tome a partir de ese mensurando que ustedes entregan sea un elemento con el cual se pueda tomar una determinación, se pueda tomar un juicio, se pueda formular un diagnóstico, se pueda diagnosticar un tratamiento y se pueda evaluar el estado en general de la población en general, porque son cosas que no se hace una sola persona, son cosas que son normalmente son normalmente actividades que se toman y se hacen para toda la población. Entonces, son actividades muy comunes con las cuales se determina la población o la salud de la población en general. Entonces, les tengo un ejercicio. Vamos en 10 minuticos, chicos, en 10 minuticos a sacar una lista de posibles errores de la fase analítica. Es decir, ¿por qué no preanalítica, profe? Chicos, porque la parte preanalítica es algo que ustedes van a salir a hacer más adelante. Entonces, en la parte preanalítica ustedes saben que hay que corregir. Hay mucho por trabajar en la parte preanalítica. Pero les pido el favor de que saquemos una lista de posibles errores en la fase analítica, es decir, en lo que ustedes saben hacer, en la formación que han recibido hasta ahorita que es fuerte. Inclusive en Metrología 2
acabamos de recibir más capacitación. Yo sé, digamos que en cierta forma, chicos, ustedes tuvieron una formación más virtual, pero aún así tienen las capacidades, tienen los conocimientos para hacer una lista de posibles errores de la fase analítica, en la fase analítica. Entonces, ¿qué les parece si le ponemos 10 minuticos? Y en 10 minuticos ustedes en grupitos, 2, 3, ¿cierto? 2, 3, 4 personitas hacen listicas de errores, de posibles errores de la fase analítica. Ah, ¿en dónde me puedo equivocar yo? En tal parte, en tal parte. A esa lista de posibles errores le vamos a hacer unos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece 10 minuticos, chicos? ¿10 minuticos está bien? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, son las 1:05. A las 1:15 nos vemos, es decir, prendo el micrófono y vemos cuáles son las listas que ustedes han determinado de lo que ustedes ya manejan, es decir, del pipeteo, de los métodos analíticos, etcétera, etcétera. ¿Qué posibles errores podemos cometer? Yo sé que ustedes sí lo saben hacer. Entonces, voy a cerrar el micrófono y les voy a dar 10 minutos para sacar una listica. ¿Ok, chicos? Gracias.
Bueno, chicos, yo creo que ya, ¿cierto? Suficiente. Entonces, ¿qué me pueden contar ustedes? ¿Qué posibles errores podemos encontrar en la fase analítica? ¿Qué Profe, creen, pues chicos? errores, por ejemplo, del método analítico en sí, del material de Ajá, referencia que se esté utilizando, sea calibradores, sueros, eh, claro, de su interfere- estabilidad. interferentes, por ejemplo, las muestras si están lipémicas, hemolizadas, ¿qué más? Profe, Exactamente. por ejemplo, si se necesitan hacer diluciones, errores en estos cálculos de los factores de dilución. Total, total. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otros errores posibles podemos tener? Esterilización Profe, que no se en estén haciendo procesos, correctamente los mantenimientos, sean preventivos, o sean pues todos estos mantenimientos que se deben de hacer a los equipos. confirmación metrológica, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Son muchos, muchos los errores que podemos cometer. Pero ojo, estamos hablando de que no solamente nosotros podríamos cometer errores en la fase analítica, sino que también hay errores en fases preanalítica que no necesariamente es cierto, nosotros en este momento manejamos, pero que más adelante tienen que manejarse. Es decir, el sistema de aseguramiento de la calidad no solamente nos cubre a nosotros, sino que cubre la fase pre y la fase post. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los errores de la fase analítica, chicos, estamos hablando de ese conjunto de operaciones relacionadas directamente con las mediciones, que es lo que ustedes están formando y han formado, ¿cierto?, durante su carrera. Entonces vamos a hablar, como dijo Juan Camilo, de las posibles interferencias, de la veracidad, de la precisión, de lo que nosotros estamos, de cómo se preparó el paciente, entre muchas otras cosas que pueden alterar los resultados que yo tenga en la fase analítica, ¿cierto? Los cambios de concentraciones. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la fase analítica, podemos hablar en eso de los reactivos, de la limpieza de los instrumentos, del tipo de material, de las mediciones, de las diluciones, del mezclado, del tiempo, de las temperaturas de incubación, de las temperaturas de reacción, de si se hace bien el proceso, de si no se hace con afán, de si se tiene y se sigue con estricto seguimiento todo el procedimiento, de las interferencias, de la especificidad de la reacción. Y entonces, si nosotros estamos manejando bien el instrumento o los instrumentos de apoyo, el mantenimiento, la calidad, la estabilidad, la resolución óptica, la linealidad, entre muchos otros. Que entonces, estos que acabamos de mencionar son algunos de los que podemos tener en la fase analítica. Vamos a hablar de la fase posanalítica. Entonces, si son de la fase posanalítica, pues ya son los que vienen después de haber pasado la fase pre y la fase analítica. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una revisión inadecuada de los resultados del laboratorio, que haya una falta de notificaciones, que haya una falta de alertas, que haya una falta de la demora en entrega o extravío de la información. Por ejemplo, que no haya una base de datos en las cuales se pueda consultar esos datos históricos, una mala interpretación, un mal criterio, una mala interpretación, un mal criterio de diagnóstico de acuerdo a los resultados obtenidos, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la calidad, chicos, estamos hablando en total de todos los procesos. Estamos hablando de los procesos como tal, estamos hablando de los resultados, estamos hablando de la seguridad y salud, estamos hablando de la formación, de la competencia e idoneidad. Entonces, cuando estamos hablando del aseguramiento de la calidad, surgen muchas preguntas, porque parte de esa gestión de la calidad es orientada a proporcionar procesos confiables, es decir, que cumplan con las normas ISO, con esa familia íntegra de familias de normas que se llaman las normas ISO, que en Colombia se llaman NTC porque son normas técnicas colombianas, ¿cierto? Son normas, quizá en su mayoría, por no decir el 90 y pico por ciento, adaptadas o simplemente traducidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos aseguramiento de la calidad, decimos o nos preguntamos por qué o para qué aseguramos calidad, ¿cierto? Entonces es para obtener resultados confiables y reproducibles. ¿Cómo aseguramos esa calidad? Entonces se asegura mediante procesos de mejora continua.
que se basan en todo lo que hemos aprendido, la planificación, la confirmación metrológica, el control metrológico, ¿cierto? La evaluación periódica y adecuada de los intervalos, del mantenimiento, de la calibración, de la limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace la limpieza? Entonces, ¿cuáles pueden ser unos puntos de control para el proceso? Porque esta clase se llama errores de medida y control del proceso. Entonces, ¿cuáles pueden ser los puntos de control de esos procesos? Entonces vamos a hablar de la fase preanalítica. Cuando estamos hablando de la fase preanalítica, estamos hablando del tipo, ¿cierto?, de análisis que se pide, del tiempo. Estamos hablando de que la muestra que se toma sea adecuada, sea bien tomada. Estamos hablando de que cuando se hacen procesos administrativos, que sea bien etiquetada, que los datos sean claros, completos. En la parte analítica, por ejemplo, estamos hablando de que se tengan procesos normalizados, estandarizados, de que la calidad de los reactivos sea la adecuada, es decir, que esté dentro de un tiempo donde el reactivo esté en buena calidad, donde esa calidad de los reactivos esté bien almacenada, donde la competencia técnica de ese recurso humano me demuestre en todos los sentidos que es muy hábil, que es muy competente, donde los controles son bien almacenados, bien cuidados, bien mantenidos, bien usados, ¿cierto? Y donde en la fase posanalítica pues hablamos de cosas más administrativas, por ejemplo, autorizar los resultados, por ejemplo, el tiempo de respuesta, por ejemplo, la atención al usuario, esa interpretación o esa atención a lo que el usuario me estaba mencionando y que me puede afectar los servicios. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de un sistema de aseguramiento de la calidad cuando hablamos de errores de medida y controles del proceso? Pues el desafío es planificar y ejecutar esa planificación. Y dos, cumplir con las expectativas en cuanto a tiempos de respuesta y atención al usuario. ¿Y por qué es un desafío, chicos? Miren ustedes lo que pasó al principio con el COVID. Cuando empezamos a tomar muestras del COVID, primero ni siquiera se hacían en Colombia, luego se hacían en el Instituto Nacional de Bogotá y se podían demorar hasta 15 o 20 días, algo que ni siquiera era adecuado para la velocidad a la que el COVID se transmitía. Entonces, ¿qué es el desafío de todo laboratorio, de todo analista, de todo procedimiento microbiológico y de bioanálisis? Es, primero, que se debe tener unos procedimientos planificados y ejecutarlos de acuerdo a las estrategias de planeación, es decir, paso a paso, que se vayan ejecutando, que se vayan solucionando problemas, entre otras cosas. Nosotros estamos tomando acciones de mejora. Cuando hemos captado que hay errores, que pueden haber puntos de control en los cuales yo puedo eliminar ese tipo de errores o puedo disminuirlos. Entonces, por ejemplo, la verificación de la calidad de los insumos, entre esas del control de calidad. Cuando registramos y revisamos los resultados, no somos una maquinita mecánica que solamente registra, pero no revisa, no analiza, ¿cierto? No mira si eso puede estar bien y puede estar mal, simplemente registra y registra. Por ejemplo, hay acciones, ¿cierto?, de mejora cuando tenemos datos no correspondientes o que no son. Por ejemplo, la evaluación de la correlación de los resultados que se obtienen, los mesurandos que se tienen, el análisis y discusión de los casos de resultados inadecuados, la seguridad y la bioseguridad del personal del laboratorio, la gestión de riesgos en el laboratorio para cuando pasen accidentes e incidentes que se van elaborando, se van almacenando, se van limitando y se van prediciendo. Es decir, como ustedes aprendieron o están aprendiendo con la profesora Erika, que se hace una gestión de riesgos. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de seguridad. Esto que yo les coloqué a ustedes acá, chicos, es lo que nosotros normalmente no esperaríamos ver de un laboratorio, ¿cierto? Pero ojo, esto es lo que nosotros no esperaríamos ver, pero que en muchas partes, inclusive no tan alejado de nosotros, vamos a poner, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, podemos encontrar casos muy similares, donde nosotros decimos, hombre, pero
es que dice no comer y la gente va y come. Donde dice, hombre, usted tiene que hacer cosas seguras, procesos seguros y la gente aún así trata de hacerlos de manera insegura. ¿Por qué? Porque eso se llaman excesos de confianza. Eso es lo que pasa como, por ejemplo, cuando un conductor de moto que debe conducir bien, eh, por ejemplo, va en la carretera y le coge tanta confianza al equipo que él empieza a culebrear, ¿cierto? Y en ese culebreo puede ocasionar no solamente incidentes, sino accidentes. Entonces, es esta confianza que nosotros los que estamos trabajando en laboratorio a veces excedemos, que hace que no nos demos cuenta que llegamos a un punto donde rompemos la seguridad o la bioseguridad y tenemos y ponemos en riesgo hasta nuestra propia salud. Hombre, que no pasa nada la mayoría de las veces, pero muchas veces sí puede pasar y el momento en el que pase no va a ser algo fácil. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas básicas de esos errores que me ayudan, esos errores que me afectan, esos errores que me afectan y que pueden ayudar a establecer esos puntos de control? Por ejemplo, los factores personales. En el personal, en talento humano, falta de competencias, falta de conocimientos, falta de desarrollo de habilidades, falta o problemas de capacidad física, fisiológica o conductas. Puede ser que sea un hombre que esté bien aburrido en su trabajo. Entonces, por más que usted lo quiera poner a trabajar, por más de que sea competente, no le va a rendir. Y por más de que él no se quiera equivocar, hay partes donde él no es capaz de seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere cambiar, porque está aburrido, porque su motivación no le da, porque su disposición no le da. Por ejemplo, factores de trabajo, como por ejemplo lo que nosotros tenemos que le tomamos demasiada confianza, entonces hacemos normas inadecuadas de trabajo, cuando utilizamos materiales que ya no están o que no nos fijamos en la fecha de caducidad, o cuando hacemos procedimientos no adecuados, o cuando creemos por confianza que podemos hacer procesos que no son pero que no afectan, ¿cierto? Y en esos procesos que no son pero que no afectan o que no causan mucho impacto, podemos causar un impacto grande. Como por ejemplo cuando estamos llevando a cabo un método y llegan a saludarnos, o cuando estamos llevando a cabo un método y no nos concentramos y estamos, por ejemplo, viendo el televisor, porque en muchas partes pasa, o cuando hay faltas de control administrativo, ¿qué quiere decir? Que haya capacitación, automotivación, motivación para, para los empleados, para el talento humano, haya investigación de incidentes, accidentes, cuando hay preparación, cuando hay capacitación, cuando hay normas de una organización y de trabajo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? En conclusión, las buenas actitudes no garantizan el éxito de un equipo, pero las malas garantizan su fracaso. Por lo menos las buenas actitudes garantizan que se tiene las ganas y el compromiso. Y por lo menos se pueden enfocar y las buenas actitudes se pueden reenfocar y se pueden guiar. Pero las malas actitudes nunca tendrán un buen término. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro hasta el momento. Perfecto, chicos. Este tema, según lo que yo veo acá en el cronograma que hicieron las profesoras, se llama errores de medida y control de procesos. Para terminar, porque la clase no es muy larga hoy, para terminar, chicos, yo quiero que ustedes me digan, según esto, según lo que vimos, cuáles pueden ser unos puntos de control del proceso, es decir, en qué punto yo puedo controlar esos errores, en qué punto yo puedo controlar que mi proceso no tenga problemas, no tenga desvíos, no tenga desviaciones. ¿Qué dicen ustedes? Profe, en el proceso de la... ¿En qué puntos? De acuerdo, por ejemplo, no me hablen sino de la parte analítica. Dime, Profe, en el proceso, por ejemplo, de contratación de talento humano. total, Juan Camilo, principal, muy bien. ¿En cuál otro? Profe, para mí sería más la capacitación, que siempre se estén capacitando a los trabajadores. Muy bien, Aileen, yo pienso que los dos son complementarios. Aileen, si tú haces una buena escogencia del talento humano, puede ser que tu talento humano no esté capacitado, pero si haces una buena escogencia, si escoges gente con disposición, con buena actitud, seguro que tú los capacitas y seguro que vas a tener un talento humano muy competente y una actividad muy competente, una industria y una institución muy competente. ¿Listo?
Entonces los dos se complementan. Chicos, ¿qué más? ¿Qué otros puntos de control? Profe, Capacitación. también ahora, ya hablando de otros procesos como a la hora de elección de un método que ya está estandarizado y que me sirva a mí para lo que yo voy a realizar en mi laboratorio. No siempre cuando se compra el método más caro siempre es el más bueno, entonces analizar como esas variables de costo-beneficio. Muy bien, Juan Camilo. Y tú sí sabes, Juan Camilo, que en la norma 15189 dice que nosotros no solamente somos bioanalistas para hacer un método que está ya, es decir, validado, sino que nosotros también debemos en determinado momento determinar si ese método debe mejorarse, si ese método debe desarrollarse mejor, si ese método debe modificarse. Hombre, el hecho de que la norma 15189 diga que los métodos que yo voy a utilizar deben ser validados no indica que yo no puedo cambiarlo, que no puedo mejorarlo, pero sí que si le hago alguna modificación, debo validar su actitud de uso en lo que yo no necesito. Juan Camilo, perfecto. ¿Cuál otro punto de control, chicos? Profe, con auditorías internas también para evaluar cómo se están dando los procesos y los puntos en los que pueden estar fallando y prevenir antes de que suceda algo. Muy bien, y con respecto a lo que dice Aileen, chicos, vamos entonces a llevar esto al punto donde, ojo, es una invitación. Ustedes, microbiólogos, chicos, microbiólogos, cuando ustedes sientan que son buenos en una técnica analítica, vuélvanse auditores de esa técnica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a ofrecer su hoja de vida, usted no solamente va a ofrecer la competencia profesional, la competencia de talento humano que ustedes van a tener, sino que ustedes van a ofrecer goodwill, es decir, van a ofrecer mejores características. En eso estamos disminuyendo esa lista de sesgos o de chequeo que dice que yo voy a ir disminuyendo las carencias. Entonces, cuando usted dice, oiga, no es que yo no solamente sé hacer espectrofotometría, sino que yo también sé auditar un proceso de espectrofotometría, eso marca mucho la diferencia. Hombre, pero es que yo no solamente sé auditar un proceso de espectrofotometría, sino que yo se lo puedo automatizar y le puedo hacer las hojas en Excel. Marca la diferencia, chicos. Hombre, que aparte de lo que le estoy diciendo, yo también puedo a usted hablarle en inglés y puedo decirle en inglés y atenderle cualquier paciente que le llegue y darle a un auditor que llegue de un organismo internacional. Marca la diferencia, chicos. Otros puntos de control, chicos. ¿Qué otros puntos de control? Profe, la contratación de externos, porque pues los procesos de laboratorio también se puede contratar como transportadores que nos lleven muestra a laboratorios aliados, que estos pues entonces también nos van a ayudar como en pruebas que no cuente nuestro laboratorio. Otra cosa también puede ser, profe, contratar otro, pues hacerse aliados con otros laboratorios para ensayos de aptitud. Exactamente, sí, señor. Y hablando de eso, entonces, tienes toda la razón, Juan Camilo. Vamos a hablar de procesos posanalíticos, es decir, después de que ustedes entregan los resultados, ¿qué puntos de control se pueden tener? Ahí sí hay muy buenos puntos de control. ¿Qué puntos de control se pueden tener? ¿Qué puntos de control, chicos? Posanalíticamente. Puede garantizar una buena base de datos donde se encuentren pues los resultados, porque pues a veces se imprimen y se desaparecen, pero siempre van a estar en una base de datos. Muy bien, la base de datos, es decir, el histórico. Otro punto de control que es más importante todavía, chicos, cuando vamos a entregar un resultado. Dime, Aile. Lo de la armonización. Sí, muy bien. Organizar que todo sea armónico, es decir, que si yo entrego un resultado, ese resultado sea verificado, ese resultado sea autorizado, que quede bien, ¿cierto? Que tenga un formato establecido, que en ese formato establecido yo y mi empresa quedemos bien, que tenga unos buenos comentarios, que los comentarios sean acordes a ese resultado que yo entregué, que sean analizados, que tengan mejora continua. Ahí muy bien, pero hay un punto más importante y es cuando yo como analista autorizo que ese resultado sea pasado a la parte posanalítica y que la parte posanalítica autorice que ese resultado deba ser reportado y llevado a tiempo al paciente y que cuando llegue llevado a tiempo al paciente no tenga ningún error.
¿cierto? Eso es mucho más importante y creo yo que es un punto de control muy importante, la autorización y el análisis del mensurando que se entrega de la parte analítica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, en conclusión, cuando uno tiene un proceso, un sistema de gestión de calidad y tiene muchos procesos, primero que todo, estos procesos tienen que seguir una armonización, es decir, tienen que estar organizados de manera tal que entre ellos se integren y fluyan. Eso es lo que hace la armonización, que fluya, que un sistema de aseguramiento funcione correctamente. Hombre, que es en talento humano, sí, que es en procesos, sí, que es en los procesos posanalíticos, sí, que todo funcione adecuadamente, que todo fluya y que todo se lleve con éxito. Pero hay algo muy importante y es no solamente la armonización, sino también hay algo mucho más importante, chicos, y es que todo desde la alta dirección sea autorizado, es decir, que todo fluya porque la alta dirección le está poniendo el liderazgo necesario. Entonces, si desde la alta dirección se le pone compromiso, liderazgo, les aseguro que cualquier sistema de gestión de calidad va a garantizar. Cuando se garantice, se pueden establecer puntos de control. Puntos de control, ¿cómo se establecen? Como cuando ustedes dicen, esto es un punto crítico. Aquí podemos establecer un punto de control y este punto de control tiene que ser analizado cada vez que pase por aquí algo. Entonces ustedes van a decir, profe, pero es que tantas muestras que van a pasar, tantos resultados que van a pasar, debe haber una persona que es la encargada de recibirlos o la persona encargada de entregarlos, que haya un punto, que hagan un punto de control en el cual se haga un análisis, así sea de 1 minuto, de 1 segundo, pero que por lo menos haya un control donde se aseguren, donde se autoricen esos datos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esos puntos de control se establecen de acuerdo al proceso, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Y eso no necesita sino un talento humano que tenga ganas de mejorar. Un sistema de aseguramiento de la calidad, chicos, no necesita de sino una institución que tenga el talento humano y el personal con un alto grado de compromiso para poder establecer un sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Chicos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí llega el tema. Eso quiere decir que voy a dejar de grabar. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, ustedes eran los que me habían dicho que querían tener una revisión